Se abre la sesión. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades de nuestra ciudad, excelentísimo almirante jefe de Estado Mayor de la Flota Vila Barrón, excelentísimo señor general de División del Aire y del Espacio Fernández de Bobadilla, ilustrísimo señor capitán de navío, director del Museo Naval de la Armada en San Fernando, Castellana Muñoz, ilustrísimo señor comisario principal de la Policía Nacional de la provincia de Cádiz, delegado de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera, del comisario jefe de la Policía de Jerez de la Frontera, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Orden de Santa Bárbara y particularmente a su presidente, don Julián Calvo Romero, y a la comisaria de estos actos conmemorativos, la doctora en Historia e Historia del Arte, dama honorífica de la Orden, doña María Fidalgo Casares, solicitara, como en otras ocasiones, nuestra colaboración académica en la organización del ciclo de conferencias conmemorativo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen de nuestra ciudad. Ya saben todos ustedes que nuestra academia está siempre abierta y dispuesta a colaborar con las instituciones, asociaciones y entidades culturales, recreativas, religiosas y educativas de nuestra ciudad para contribuir a la mejor difusión del conocimiento, primer objetivo de las academias de nuestro país. A continuación, para efectuar la preceptiva presentación del ponente, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de Letras de esta Real Academia. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos colegas, autoridades, señoras y señores, amigos todos de esta academia. Inmersa como está la Real Academia de San Dionisio de Jerez una noche más en el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, hoy continuamos con el ciclo dedicado a la Armada Española. Hace meses escribía yo sobre aquella inculturación de la vieja Isis egipcia, engullida por la fuerza imparable de la cultura cristiana, en la que ya María reclamaba todo el protagonismo. Los antiguos odres, recordando el Evangelio de Mateo, reventaron al llenarse del vino nuevo y fecundo del cristianismo. Y es que ya el gran Sir James Fraser advertía, y a Isis, en su posterior advocación de patrona de los marinos, quizá deba a la Virgen su bellísimo epíteto de Stella Maris, estrella de los mares, bajo el que la adoran los navegantes sacudidos por la tempestad. Madre protectora, María para toda clase de nautas, de navegantes, los del mar, con María bajo la advocación del Carmen, o en la carrera de Indias, hasta hoy, la del Rosario, la Galeona. Los aeronautas, bajo el amparo de Loreto, y les habla un hermano de la cofradía jerezana, la que se creyó trasladada por los aires, pero que fue por mar y por los cruzados, tras la sangrienta caída de San Juan de Acre, y a la que, por cierto, también se atribuyó la victoria de Naupacto, Lepanto, en el Golfo griego de Patras, pues nuestro Juan de Austria y el pontificio Colonna peregrinaron a su santuario de las italianas Marcas tras la derrota turca, y hasta el Papa Pío V añadió a las letanías lauretanas ese Auxilium Christianorum que aún resuena. Pero debemos sumar otro mar, otros nautas, los astronautas, porque sabemos que el célebre Apolo 11 de Armstrong, Aldrin y Collins llevó estampas de la Virgen de Luna, patrona de Pozo Blanco. María es madre y protectora en los peligros de todos los piélagos. Pues precisamente en esta nueva sesión del ciclo, dedicado a la Armada, navegaremos a las órdenes del capitán de navío Luis Moyá Ayuso, por tanta zozobra de los mares, por varias derrotas reales o fingidas por otra leyenda negra,
Solamente el título ya es evocador, y la muerte en Trafalgar, verso que sigue, como todos saben, al himno, aquel otro verso más feliz del himno de la Armada, en Lepanto la victoria. Pero no se apuren, nos guía un experto. El capitán de navío, don Luis Moya Ayuso, es diplomado de Estado Mayor y piloto de helicópteros. Su vida profesional ha transcurrido principalmente en la base de Rota, a bordo de los portaaviones Dédalo y Príncipe de Asturias. Ha sido también profesor a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, comandante del patrullero Cormorán y del buque de salvamento submarino Poseidón. Durante sus últimos años en activo, ocupó destinos en la OTAN, en Italia, Francia y Holanda, y está en posesión, entre otras condecoraciones, de 5 cruces al mérito naval, la medalla de plata de salvamento de náufragos, la medalla de plata de la República Francesa, la cruz, placa y encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo y las medallas de la OTAN de Kosovo, de la antigua Yugoslavia y de Afganistán. Pero a este abrumador currículum lo acompaña una incansable y exitosa labor literaria e investigadora que yo conocía fundamentalmente por sus libros en la editorial Almuzara. Por ejemplo, esto no estaba en mi libro de Historia de la Navegación, o esto no estaba en mi libro de Historia de los Naufragios. O, entre otras muchas, sus obras sobre Blas de Lezo, de quien tan brillantemente nos habló aquí, o Álvaro de Bazán, el almirante y el señor de los mares, respectivamente. Aparte de numerosos artículos en revistas especializadas en el ámbito marítimo, tiene, como digo, publicados una veintena de libros, el último en marzo de este año, Detente bala, la memoria de los olvidados, también en la editorial Almuzara. Y desde luego su obra ha sido y es muy reconocida y premiada, 2 veces con el prestigioso premio Almirante Antonio de Oquendo, pero también otras tantas, el premio Nostromo de narrativa marítima, además del Virgen del Carmen de la Armada y el de narrativa del Ejército del Aire. Ya ven que nuestra singladura hoy va a ser plácida por el vinoso Ponto, que diría Homero, por muchas sirtes, sirenas, escilas y caribdis que nos salgan al paso. No necesitamos a la Eneada Palinuro. Al timón está don Luis Moya. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Luis Moya Ayuso, capitán de navío, para desarrollar el tema y la muerte en Trafalgar. Tiene la palabra. Sí, sí. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ahora. Buenas noches. Muchas gracias por tan cariñosa presentación y por la invitación a traerme aquí. La verdad es que cuando me llamaste para Julián, cuando me llamó Julián, para participar en estos actos, inmediatamente dije que sí, pues un poco por lo que os contaba hace un momento, ¿no? Porque son muchas las razones y el cariño que me unen a esta ciudad, donde tengo muchos amigos y gente conocida, donde la verdad lo he pasado divinamente bien los años que viví aquí en Jerez. Cuando a continuación te pregunté de qué querías que hablara, tú me dijiste lo que te parezca, siempre que sea de la Armada. En ese momento yo le estaba dando vueltas en la cabeza, porque hacía poco tiempo me había encontrado con el almirante del Museo Naval de Madrid, me lo encontré precisamente en el museo, y me preguntó, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo hemos dejado el museo? Porque la verdad es que lo había remozado y estaba prácticamente nuevo. Y estaba muy bien, la verdad, el museo estaba muy bien. Sin embargo, le puse una objeción, y es que él había apostado por la épica en perjuicio de esos puntos oscuros de la Armada, esas cosas que no se mencionan, de las que no se hablan, ¿no? Y yo le decía, hombre, es que también de esas cosas hay que hablar, porque, por ejemplo, en las derrotas se aprende, en las derrotas surgen héroes que tenemos hoy, adoramos en la Armada, ¿no?
y le puse como ejemplo precisamente esa frase que acabáis de mencionar de nuestro himno, ¿no? El Lepanto a la victoria y la muerte en Trafalgar. Entonces, con esto de la muerte en Trafalgar y encima viendo este precioso cuadro de la muerte de Churruca a bordo del San Juan de Nepomuceno en la batalla homónima, en la batalla de Trafalgar, pues seguramente todos habréis pensado que voy a hablar de la batalla de Trafalgar. Pero nada que ver. Os la estoy dando con queso completamente. Porque no voy a hablar de eso. Voy a hablar de esos puntos oscuros, que no es que sean puntos oscuros en sí porque la Armada haya hecho algo mal, o porque estos héroes de la Armada hicieron algo mal, que eran seres humanos, harían pues las cosas bien y mal, en fin, en función de... Pero sí esas cosas que no se mencionan. Seguramente es un poco deslavazada. Cuando tú me llamaste, yo le estaba dando vueltas a esto y entonces en ese momento se me ocurrió la idea y me preguntaste, ¿qué título le ponemos? Y te dije, y la muerte en Trafalgar. Pero no tenía entonces ni idea de lo que os iba a contar. Entonces quiere decir que esta conferencia es completamente inédita, la he venido trajinando desde aquel día hasta ahora, ¿no? dándole muchas vueltas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Yo espero que os guste, como digo, partiendo de este precioso cuadro, ¿no? que está en Tenerife, que representa la muerte de Cosme Damián Churruca a bordo del buque de su mando. Aquí juega un papel muy importante el panteón de marinos ilustres, porque es verdad, como se dice allí, que aunque, por supuesto, que son todos los que están, no están todos los que son, obviamente. Hay marinos de muchísimo prestigio que no están en este panteón, pues por la razón que sea, pero como veremos ahora, no están aparentemente, pero seguramente sí están. Enseguida sabréis a qué me refiero. Son los héroes, los marinos ilustres olvidados, ¿no? Y como primer ejemplo, traemos estas 3 placas que están hechas, son Churruca, Alcalá Galiano y Alcedo, 3 de los principales comandantes en Trafalgar, precisamente, comandantes, como he dicho, del San Juan de Nepomuceno, del Montañés, del navío Montañés y del navío Bahama, y los 3 muertos en la batalla y arrojados al mar, como correspondía en la época, o solía corresponder en la época. Y como pasó con casi todos los muertos españoles que fueron arrojados al mar y ahí quedan. Sin embargo, os extrañará que traiga aquí a continuación a Horacio Nelson. Tengo que decir que yo soy muy nelsoniano, ¿eh? A mí me parece que Nelson es uno quizá con Blas de Lezo y quizá antes Blas de Lezo, los 2 mejores estrategas del mundo de la navegación eólica, de los grandes navíos, ¿no? Porque la verdad es que en esa época no era como ahora. Yo he estado de jefe de operaciones del Estado Mayor del Grupo de Combate y el almirante baja al CIC, al Centro de Información y Combate, y tiene 7.000 consolas y 14.000 oficiales que le cuentan lo que está pasando, y él, pues así, de esta manera, tiene muchas ayudas para tomar su decisión, que es en definitiva lo que tiene que hacer un almirante, ¿no? Pero en esa época no era así. No solo no era así, sino que el combatiente, en este caso Nelson, estamos hablando, o Blas de Lezo, no solo tenía que ver cuál era la situación sobre la mar, sino que tenía que ver situaciones futuras, porque ahora estamos aquí, pero el combate se va a desarrollar dentro de 2 horas. ¿Dónde voy a estar yo dentro de 2 horas? ¿Dónde van a estar mis barcos? ¿Dónde van a estar los barcos enemigos? Todo eso lo tenía que ver él, ¿no? Y por eso esa estrategia, ¿no?, era tan importante. Además, a mí me produce cierta ternura que el hecho de estar convencido que Horacio Nelson sabía que iba a morir ese día, ¿no? De otra manera no se entiende que se vistiera de gala, ¿no?, sabiendo que desde las cofas de los barcos españoles e ingleses los tiradores iban a apuntar a la figura que más galones llevara, ¿no? Como así sucedió, que desde la cofa de la Redoutable, un navío francés, le dispararon un tiro que le rompió la pleura, de hecho, y cayó muerto. Yo he estado en Portsmouth, donde está el Victory, el auténtico, que todavía lo conservan, y estremece ver en la cubierta una plaquita de bronce: aquí cayó Horacio Nelson, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es una manera de guardar la historia, ¿no? Muchas veces nos quejamos de los ingleses, y yo me quejo también el primero, pero realmente ellos cuidan su historia naval como nosotros
ni hacemos ni hemos hecho. Fijaos ahí el Trafalgar Square en Londres, los leones que están hechos con el bronce de los cañones españoles. Sabéis además que muerto Nelson se le introdujo en un barril de coñac para que pudiera llegar más o menos conservado a sus propias exequias en la Catedral de San Pablo de Londres, y así está, así fue, y por eso está allí enterrado. Como veis en esa otra fotografía, lo vemos con el brazo derecho en cabestrillo. Él intentó atacar aquí en Cádiz hasta 3 veces seguidas, me refiero al mismo periodo de días, en una semana, y no pudo. Al final la última nos defendió ese viejo enemigo que tenemos aquí en Cádiz, que es el Levante, y se tuvo que ir porque no había manera. Y entonces se fue a Tenerife, y allí pues recibió un cañonazo de un cañón que conservan allí en el museo, el cañón Tigre se llama, y tiene allí su plaquita también de que le arrebató el movimiento del brazo, el brazo derecho a Nelson, que aquí lo tiene en cabestrillo. En realidad, cuando perdió el uso del brazo, pues un marino de los que tenía alrededor le hizo un lazo para que pudiera poner el brazo en cabestrillo, y de ese lazo nace el Nelson Loop, que es la coca actual que corona los galones de oficiales de la Armada de las Marinas monárquicas. O sea que fijaos la trascendencia de Nelson incluso en nuestra Marina. ¿Y por qué traigo aquí todo esto de Nelson? Porque he hablado de Nelson y he hablado de Blas de Lezo, que en este caso es su antítesis. Porque Blas de Lezo, a pesar de la defensa que hizo de Cartagena de Indias ante Edward Vernon, que tenía 186 barcos y él tenía 6, Blas de Lezo tenía 6, a pesar de la heroica defensa que hizo, estaba peleado con el virrey Eslava, cosas españolas, ¿no? Pues Blas de Lezo no murió en la batalla, defendió, consiguió la victoria, consiguió hacer huir a los ingleses, y después estaba en la cama, pasaron los días, y finalmente una tarde llegó allí a Cartagena de Indias un paquebote, un barco, que traía noticias de la metrópoli, y entre esas noticias venían cartas en las que a Blas de Lezo se le arrebataban todos los honores, los galones, el rango, la hacienda, lo dejaron sin nada, a consecuencia de un informe que hizo el virrey Eslava. Y entonces fijar la diferencia, ¿no?, de trato, ¿no? Y luego muere de fiebres en la cama, pero no sabe por dónde está su cuerpo, porque si hubiera muerto en batalla seguramente lo hubieran arrojado al mar, como se hizo con tanta gente ahí en Cartagena de Indias, pero en su caso no fue así. ¿Dónde está? No lo sabemos. Es muy posible que esté, porque entonces en la Catedral de Cartagena de Indias había una capilla lateral de la Vera Cruz, y él era caballero de la Vera Cruz, que paradójicamente, entre otras cosas, se encargaban de enterrar a los soldados muertos sin haberes, que no podían pagar su entierro, pues ellos se encargaban de esto. Se supone que debió ser enterrado allí, pero eso luego derribaron la catedral, aquello se convirtió en un parking, no parking construido, sino parking que la gente aparcaba allí, ¿no? Y entonces el propietario de los terrenos dio permiso para que buscáramos allí, pero eso era una aguja en un pajar, la verdad, y no lo vas a encontrar. No sabemos dónde está, lamentablemente, esta pedazo de figura, ¿no?, que tenemos en la historia de España, como es Blas de Lezo. Yo cuando estaba aquí en Jerez me dio por escribir este libro, que como contaba hace un momento lo titulé Ancamoz, el almirante de la pata de palo, pero el editor dijo que Nanay, y me cambió el título al almirante. Lo escribí aquí, y además la defensa de Cartagena de Indias empleé el nombre de mis amigos de aquí, de Jerez, con los que me reunía a desayunar, para hacer esa defensa más vibrante, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la moneda que se conserva en el Museo Naval. Los ingleses pagarían muchísimo dinero por estas monedas, porque Jorge II, cuando Edward Vernon pensaba que la batalla estaba ganada, envió a Jamaica la fragata Spence dando noticias de la victoria, y de allí pues salieron para Londres. En Londres se celebró por todo lo alto, la bolsa subió un 1000%, se acuñaron himnos, monedas, ¿no? En esta, por ejemplo, se ve a Edward Vernon, que le está poniendo así la mano encima, ¿no?, a Blas de Lezo, y en la rodela, que aquí no se puede leer bien, pero pone el orgullo español, pues no, el orgullo humillado por Edward Vernon, algo así.
y ahí pone Don Blas con 2 S, que era como lo conocían los ingleses. Bueno, nosotros tenemos para eso un maravilloso devocionario que es ¿cómo se llama cuando hacemos un...? A ver, sé perfectamente cómo se dice, pero estoy viendo a ver si Santi reacciona y me lo dice. Nada, ¿no? A ver, ¿un qué? El que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Un refrán. El refranero español es sabio. Hombre, y entonces tenemos eso de vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Que fue lo que sucedió aquí. Bueno, el caso es que no tenemos ni idea de dónde está el cuerpo de Don Blas. Y bueno, es uno de esos renglones torcidos de la Armada, a pesar de que es un héroe para nosotros, que no se haya profundizado más en esta historia, ¿no? Tenemos aquí a Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano hoy en día es un personaje heroico, después sobre todo de que se cumplieran 500 años de la primera vuelta al mundo, ¿no? Que más que la vuelta al mundo, en lo que hay que poner el foco es desde la isla de Tidore, que era una de las 4 islas Molucas, el regreso que hizo a España. Eso fue épico, o sea, eso con un barco desvencijado que se caía a trozos, con una tripulación que se comía el serrín, que dejan el roce de la madera con la jarcia. Se pagaba a un ducado de oro la rata, o sea, no había nada para comer y aún así llegaron los 18 que dieron la primera vuelta al mundo, más otros 3, en realidad llegaron 21, porque había 3 esclavos. Y bueno, heroico, completamente heroico. Tanto es así que el rey Carlos, el emperador, lo llamó a su presencia, se reunieron en octubre del año de su arribada, de 1522, y Carlos I verdaderamente quedó maravillado, porque resulta que era emperador de un imperio que no conocía. Y de pronto viene Juan Sebastián Elcano y le cuenta que al otro lado del mundo los hombres son así, asados, las mujeres, cómo son las personas, cómo son los animales exóticos, cómo son las costumbres, cómo son las plantas, las medicinas, ¿no? Claro, el otro estaba, pues, de hecho lo mantuvo en palacio una semana, y toda la noche se reunía con él y le contaba. Le cogió tanto cariño a Juan Sebastián Elcano que le dio este escudo heráldico, además de 500 millones de escudos anuales que nunca le pagaron, claro. Que esas son estas pequeñas miserias a las que me refiero, ¿no? El escudo es fantástico, ¿eh? Pues si veis de arriba abajo la rodela primus circundeistime en el yelmo, y después sobre campo de gules, que en heráldica es el color rojo, que es para títulos ganados con sangre, que más sangre que una expedición que se dejó el 90% de las personas en el intento, ¿no? Y luego abajo este delicioso detalle, ¿no? En lugar de 2 espadas cruzadas o 2 espingardas, como se solía hacer en la época, por 2 canutos de canela, ¿no? Que era al fin y al cabo lo que había ido él allí, con piezas de clavo y de nuez moscada, en fin, delicioso. Esto me ha salido sin querer, pero refleja un poco lo que quiero decir, esto que os voy a decir ahora, que es que si leéis la inscripción primus circundeistime, está al revés. Me ha salido el negativo y lo he dejado así, ¿por qué? Porque cuando el casco del caballero miraba a la derecha, era un caballero. La propia palabra lo decía. Pero cuando era de origen humilde, o era incluso que su padre pues era un hijo, ¿no?, pues se le ponía mirando a la izquierda. Y aquí, pues como ha salido el negativo, ha salido mirando hacia el lado que no debía. Pero un poco ilustra porque el rey acogió con tanto cariño a Juan Sebastián Elcano que levantó el recelo de todos los caballeros que le rodeaban, le hicieron la vida imposible a Juan Sebastián Elcano. No tenía hidalguía y entonces lo trataron muy mal, ¿no? Esto es un poco a lo que me refiero con todas estas cosas. Esto es lo que no se cuenta, ¿no? Pero es así, esta historia es así, ¿no? Finalmente Juan Sebastián Elcano se embarca a la segunda expedición a las Molucas y muere en el intento. Pasado el estrecho de Magallanes, ya estaban en el Pacífico, cuando sucesivamente primero murió el comandante de la expedición, García de Loaiza, y a continuación a los 3 días, no se sabe si el 4 o el 6 de agosto del año que viene, hará 500 años, pues muere Juan Sebastián Elcano, de ciguatera, pues era la ingesta de peces ciguatos, siendo peces ciguatos aquellos que suben a la superficie a comer entre las roquitas, que realmente lo que están comiendo son toxinas, y luego son
los peces ciguatos son tóxicos. Esto seguramente fue la ingesta, está detallado en el libro de una bitácora, ¿cómo se llama? Una barracuda que se comieron ahí, que estaba entre las rocas. Bueno, pues seguramente murieron de eso, ¿no? Se moría bastante de esto. Pero fijaos en el documento que hay en el centro. Es el testamento de Juan Sebastián Elcano. Todos los marinos hacían testamento, porque era muy probable que se quedaran en el intento. Entonces la corona tenía que certificar si se pagaba o no se pagaba, y entonces antes de darle lo que se llamaba el buen viaje, que era lanzar el cuerpo al mar, ¿no? Pues firmaban allí, en este caso, el notario no es otro que Andrés de Urdaneta, que con el tiempo será uno de los navegantes más importantes de España. Bueno, el caso es que firma y la parte alta, ahí está la firma de Juan Sebastián Elcano. Pero ahí no se ve bien, pero sin embargo aquí sí podéis ver que en realidad no se llamaba Juan Sebastián Elcano. Él firma, sí, Juan Sebastián del Cano, siendo Cano una barriada, una pedanía de su Guetaria natal. Yo recuerdo en el año 2017 fuimos a Valladolid a ver las capitulaciones que había hecho Magallanes con el rey Carlos para este viaje, y nos alojamos, toda la comisión de la Armada, nos alojamos en una residencia militar. Hemos sido bastante espartanos en ese sentido. Y estaba allí también el AGEMA, nuestra máxima autoridad, al que yo conozco de muchos años, porque éramos vecinos en Madrid cuando éramos niños. O sea que lo conozco, hoy es el GEMA, Teodoro López Calderón. Y le dije, almirante, a ver, yo me llamo Moya, pero la gente que no lo sabe me llama Moya. Y no me gusta, joder. Primero porque hacen rimas que tampoco me gustan. Y segundo porque si mi apellido es Moya, ¿por qué me van a poner Moya? Pues joder, a Juan Sebastián Elcano le pasa lo mismo, no se llamaba así. Allá donde esté él seguro que está clamando porque le pongamos su verdadero nombre, empezando por el buque escuela, ¿no? Y me dijo, Teodoro, me dijo, está muy bien ese argumento, Luis, pero no cuela. La Armada tiene es muy difícil cambiar ciertas cosas, ¿no? El caso es que el pobre Juan Sebastián del Cano se queda con Juan Sebastián Elcano, a pesar de que no es su nombre. Os he venido diciendo así una serie de nombres que fueron enterrados en el mar y que por lo tanto no están en el panteón de marinos ilustres, pero os he mentido, porque en el panteón de marinos ilustres hay una cosa que a mí me encanta, que es que detrás del altar, es una iglesia, ¿no? Detrás del altar hay este estanque, ¿no? En el que todos los años se vierten aguas que trae el Elcano en su navegar por todos los mares del mundo. Y en verano esto se hace mediante una ceremonia tan bonita como esto que veis ahí, ¿no? Se reúnen allí, muchas veces se llama a la Escuela Naval para que vengan guardias marinas, ahí están de azul, pero suelen ser en verano de blanco, y se hace esta ceremonia. Y entonces, de manera ideal, ahí reposan todos aquellos que están en la mar, o que desaparecieron en la mar, o que fueron arrojados a la mar, ¿no? O sea, me parece una costumbre muy bonita, ¿no? Yo he visitado el Panteón, cuando yo vivía aquí muchas veces con algunos de los que están aquí presentes, hacíamos aquella visita con aquel guía tan simpático, Javier, que es una delicia ver el Panteón con él, y los enseñaba esto y la verdad es que es una maravilla, ¿no? O sea que ahí los tenemos a todos. Seguimos hablando de personajes que se vieron sacudidos por algo que no se ha explicado suficientemente bien, y llegamos a este señor, a don Casto Méndez Núñez, nacido ahora hace 201 años en Vigo. Don Casto Méndez Núñez, pues en la época que le tocó vivir, él nació en 1824, pero le tocó vivir el periodo más converso probablemente de la historia de España, ¿no? Cuando la Revolución, la Gloriosa, todo aquello. Pero él en ese momento era cuando era el levantamiento de los países sudamericanos, ¿no? Y concretamente en Perú, también en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que entonces tenía salida al mar por Antofagasta, pues empezaron a levantarse contra los españoles, ¿no? Y entonces empezó a haber cosas muy feas. A los españoles que vivían por aquellos países, pues se les maltrataba mucho. A la reina Isabel la insultaban constantemente en la prensa, la vejaban, se reían de ella,
y entonces allí había un almirante al mando de una escuadra que el hombre, incapaz de soportar, el almirante Francisco Pareja, incapaz de soportar tanta tensión, se suicidó. Y entonces la corona mandó a don Casto Méndez Núñez. La idea era únicamente, esto cuesta muchas veces cuando yo acompaño visitas allí en el Museo Naval de Madrid, pues cuesta mucho explicarlo. Pues, bueno, ¿esto qué guerra fue? Bueno, esto no fue una guerra, esto fue que el gobierno le dijo a don Casto, vaya usted allí y metan cintura a esta gente, que pidan perdón a la reina por los muchos insultos y que devuelvan económicamente los intereses a los españoles que les han sido, ¿no?, que les han sido robados, ¿no? Y entonces él fue para allá y son los famosos bombardeos de Valparaíso y el Callao. En esta foto que veo, en este dibujo que vemos aquí, en el Callao, él iba a bordo de la fragata Numancia, la primera fragata blindada. Y entonces, claro, ¿él qué tenía que hacer? Exigir esa compensación, excusas sobre todo a la reina, pero no cumplieron los peruanos, ¿no? De hecho, hace unos días habían asesinado en tierra a un hombre que no sonará a la mayoría, Esteban Fradera Bohigas, que era un cabo de una de las fragatas españolas, y lo asesinaron y descuartizaron su cuerpo. Hoy da nombre a un guardapescas muy curioso que tenemos en la desembocadura del Miño, en La Guardia, el cabo Fradera, ¿no?, que tiene muchísimos años. Después del Elcano es el barco más antiguo que tenemos en la Armada. Bueno, el caso es que don Casto dio un ultimátum, dijo, tenéis 3 horas para hacer lo que pide mi gobierno y si no empezaré a bombardear. Aquello realmente era un brindis al sol, porque claro, tú podías empezar a bombardear las ciudades del Callao y de Valparaíso, pero a ti te iba a caer 40 veces más, porque las defensas portuarias eran, además de que eran muchos más cañones, eran de más calibre, ¿no? Entonces don Casto ordena que todo el mundo se ponga a resguardo. Recordemos que estamos hablando de una fragata blindada. En el museo hay una bomba que está incrustada en la madera, en el blindaje, y bueno, y se ve perfectamente, bueno, de estas les cayeron muchas, pero él dijo que todo el mundo ha cubierto, y él se quedó fuera, mandando el combate. O sea, estamos hablando de unos personajes de una talla, ¿no? Y de hecho fue herido 8 veces. 2 de ellas grave, ¿no?, hasta que perdió el conocimiento y se lo llevaron. Ahí se ve en este cuadro, ¿no?, ese momento. En ese momento, en España, es cuando la reina la exilian fuera de España, la reina Isabel II. Llega la revolución, llamada la Gloriosa, todavía no ha llegado la Primera República. Entonces lo que se busca es otro rey. No queremos a la reina Isabel II, hace falta otro rey. Y entonces había tal polarización entre los dos partidos en el gobierno, que era un poco, esto ya lo hemos visto, ¿no?, pero estos eran los conservadores y los liberales, que entonces no había manera de ponerlos de acuerdo, y entonces cuando vuelve don Casto Méndez Núñez, precisamente dando la vuelta al mundo por donde Elcano, siendo la primera fragata blindada que hace esto, ¿no?, pues cuando vuelve es un héroe y además es un personaje de consenso, de manera que se le ofrece ser rey de España a don Casto Méndez Núñez. Don Casto era un personaje muy humilde, tanto él como su familia, y don Casto dice que no quiere. Él era muy acostumbrado a fumar unos puros que le regalaban, que traían unos coiba, que traían de allí de La Habana, y subiendo las escaleras del Ministerio de Marina de la época, que está donde está hoy en Madrid el Senado, en la Plaza de la Marina, ese fue el primer Ministerio de Marina, pues subiendo las escaleras cayó redondo. Se lo llevaron, al final se lo llevaron a su tierra a ver si se recuperaba, pero murió. Y su familia, que en ese momento era un matriarcado en manos de su hermana mayor, que era muy mandona, pues decidió enterrarlo en el panteón familiar que tenían en Moaña, y allí lo enterraron. Pero 2 años después pasó por allí Alfonso II dando una gira por España, y a la vista de la historia de este señor dijo que al Panteón de Marinos Ilustres. Y bueno, el caso, todo apuntaba, nunca se aclaró, a que había muerto envenenado y que el veneno estaba en esos puros y que esos puros se sabía que se los regalaba Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, personaje muy siniestro de la historia de España, que ya él quería ser rey de España. Antonio de Orleans estaba casado, de hecho, con la cuñada de la reina Isabel, la hermana,
con Carlota María Fernanda, y él aspiraba a ser rey de España. Pero no podía ser rey de España, entre otras cosas, porque había matado en duelo a Enrique de Borbón, que era otro aspirante. Y entonces eso de haber matado a un Borbón, pues lo deslegitimó. Bueno, el caso es que él se supone que cuando vio que le decían al pobre don Casto, que venía el hombre de su guerra, oye, que si quieres ser rey, y a los pocos días, ¡plá!, murió, ¿no? Luego resulta que muerto don Casto es cuando se llama, este personaje si lo conoceréis, a Amadeo de Saboya, que llega a España para ser rey de España, y que cuando desembarca en Cartagena, la persona que lo ha llamado, que es el general Juan Prim, cuando justo en ese momento lo matan en la calle del Turco, y bueno, ahí también parece ser que estaba detrás el Antoñito de Orleans, ¿no? Total, que esta es la historia de don Castro, una persona humilde, un marino que le mandan a cumplir con su trabajo, que es un trabajo difícil, desagradable, pero oye, él va allí, cumple. La primera preocupación suya, como la mayor parte de oficiales de la Armada que conozco, es el personal, la gente a cubierto, y yo aquí doy la cara, ¿no? Bueno, esta es la historia no contada de este señor. Y llegamos a Juan Manuel Durán, ¿cómo no? Que también el año que viene se cumplirán, en su caso, 100 años del famoso raid, el Plus Ultra, primer vuelo Atlántico Sur, ¿no? En principio este vuelo lo organiza Ramón Franco, y Ramón Franco llama a una serie de personas para que vayan con él, pero resulta, ahí tenéis el viaje, pues resulta que no puede llegar dando saltos de isla en isla porque hay un sitio donde no llega, no tiene. Y entonces pide a la Armada que le pongan un barco allí para darle combustible, y se lo ponen en el Alcedo, y allí pues reposta combustible y vuelve a salir. Una vez ya cumplida la Armada, ya Ramón Franco le hace la vida imposible a Juan Manuel Durán, porque no lo quería en aquella expedición, quería que no, ¿por qué va a haber marinos aquí? Bueno, pues es un poco por eso lo considero también uno de estos personajes, ¿no?, a los que hay que aclarar un poco sus circunstancias. Recuerdo en el año 99, lo comentábamos antes de entrar, cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, que se le puso este busto allí en la Plaza de las Angustias, aquí en Jerez. Y yo entonces hablé con Lola, que era la hermana pequeña de Juan Manuel Durán. Era una señora mayor, graciosísima, y además, bueno, una cabeza privilegiada. Recordaba todo, ¿no?, y me contaba, recuerdo que me decía, estas cosas hay que transmitirlas, porque luego uno se muere, porque hay que morirse, y no quedan, hay que transmitirlas. Porque ella me decía, Ramoncito Vinagre, decía ella, le hizo la vida imposible a mi hermano, no sé cuánto, no sé. Entonces me dice, fíjese usted, fíjese en esta foto, la que aparece ahí sentado Juan Manuel Durán, ¿no? ¿No le ve usted algo raro? Y le digo, bueno, sí, yo esta foto la he visto muchas veces, y la verdad es que es raro, sí, que lleve el pantalón blanco y la chaqueta azul. Hoy en día eso es impensable, o te pones uniforme de verano o te pones uniforme de invierno, pero bueno, puede que en la época sí fuera más corriente, no lo sé. No es eso. Y yo, por más que lo miraba, no lo veía. Algunos me lo habéis comentado ahí, que os habéis fijado perfectamente, y es que efectivamente las alas que lleva no son, como veis en la otra foto, no son las mismas. Pues, según ella, hay otras versiones, pero según me decía Lola, mi hermano era mucho más guapo que Ramoncito Vinagre. Digo, Lola, estoy seguro de eso. Y entonces cuando llegaron a Argentina, pues las chicas se tiraron sobre él, le rompieron el uniforme para quedarse con un recuerdo, y entonces para la foto tuvieron que pedir la chaqueta a un oficial argentino, y son las alas de la aviación naval argentina. Digo, anda, pues tienes razón, desde luego no son las mismas que las que llevaba. Total, me parece una historia muy tierna, ¿no? Yo ya perdí el contacto con esta señora, pero era deliciosa, era deliciosa. Y ahí tenéis un poco porque Juan Manuel Durán fue el primer inquilino, por llamarlo así, del Panteón de Marinos Ilustres, que ingresó directamente después de su muerte. Otros pasaron tiempo en otro sitio, pero este cayó con su avión en la desembocadura del río Llobregat. Entonces, la Escuela de Aviación Naval estaba en el Prat
de Barcelona, que era nuestro, de la Armada, pues es que luego en el año 29 llegó la feria de Barcelona, la FIRA, y se le cedió a Barcelona para que pudiera venir gente y tal. Pero allí era la escuela, y allí en un supuesto táctico cayó, pum, y el pobrecito pues murió, y se lo cogieron, y el mismo Alcedo que les había servido para darles, pues fue el que lo llevó, lo trajo hasta aquí, y fue el primer inquilino directo en el Panteón de Marinos Ilustres. A mí me parece una figura entrañable, un chico joven de la primera promoción de aviación naval, ¿no? Y bueno, a veces la vida nuestra, no solamente de los marinos, sino a veces la vida nuestra es así, ¿no? Y ahí está Juan Manuel Durán, para nosotros, para los marinos, sobre todo para los aviadores, un héroe, ¿no? Y una figura a imitar. Tenemos aquí dos jerezanos ilustres, ¿no? Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Lo de Alvar Núñez Cabeza de Vaca es interesantísimo. Formaba parte de la expedición La Malhadada, suele encontrarse en los libros de historia, La Malhadada expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, aparte de ese nombre tan feo, lo era en realidad como persona, ¿no? Y una persona con la que nadie quería navegar, era una persona muy difícil, muy rocosa. El caso es que finalmente naufragaron y Alvar pues consiguió llegar a tierra. Alvar había trabajado aquí en Jerez, en una farmacia. Entonces tenía ciertos conocimientos, no de medicina, pero sí de medicinas. Y entonces él empieza un periplo, cuando llega a la playa, nadando, como un náufrago, pues él empieza un periplo que ahí lo veis en rojo, desde el naufragio en lo que hoy es Santo Domingo, pues prácticamente recorre América de este a oeste, y su fama llega a ser tal que las tribus indias salían a su encuentro porque curaba enfermos. Claro, él sencillamente sabía, no es que tuviera un conocimiento ilimitado, pero sabía más que los indios, claro, y curó a muchísima gente y se hizo un personaje de leyenda, ¿no? Sobre que los americanos construirían un relato que veríamos 7 y 15 veces esa película, ¿no? Pero bueno, este es Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Luego siguió para el sur, descubrió las cataratas del Iguazú y finalmente lo encontramos como Santi, gobernador del Mar del Plata. Y estando allí, pues le ponen una denuncia que luego se vería falsa, ¿no? Y el caso es que se lo traen a España cargado de cadenas. Fijaos, una persona con todo lo que había dado. Y esto incluso lo vemos hoy en día también, de pronto una denuncia falsa de un opositor, porque allí en las colonias había mucho mangante y a lo mejor, pues este era un tío honrado, ¿no? Este quería hacer las cosas bien. Y bueno, lo trajeron para España, vieron que no era verdad, lo liberaron, quería venir a Jerez porque ya estaba enfermo, se sentía mal, pero murió en Valladolid. No se sabe dónde está su cuerpo. En Valladolid, en la catedral, hay un sitio donde allí parece ser que hay unas letras que hablan de él, y hay gente que piensa que pueda estar allí. No lo sabemos. Otro renglón torcido de estos, ¿no? Que luego en el año 1929 aparece en la Biblioteca Nacional un libro suyo que se llama Naufragio, se titula Naufragio. Imaginaos, es un libro que tiene más de 500 años, eso es una pieza, vamos, ¿no? Aparece, pues, y bueno, y es un personaje de una talla para mí, vamos, una talla. Y a mí no me gusta el homenaje que tiene aquí en Jerez. O sea, esta placita que tiene ahí, donde en el barrio de Santiago casi, ¿no? Y luego con las murallas, que como sabéis lo de las murallas está muy bien, porque las murallas antiguas, claro que hay que preservarlas, precisamente porque son antiguas, pues no es el sitio donde más vistoso, ¿no?, pueda estar el monumento. Yo, de luego, me lo hubiera traído más al centro. Yo, al pasar ahora por la Plaza del Arenal, he buscado, no lo he visto, el reloj que construyó Losada, que estaba allí, yo no sé si... Bueno, yo sé que la maquinaria entonces estaba en el Museo de los Relojes, pero el reloj estaba ahí. No sé si seguirá. Está todavía, ¿no? Bueno, pues un sitio así yo pondría para un hombre como este, ¿no? Y tenemos al otro Ginés de Mafra, jerezano también. Este es de la expedición de Magallanes y este
es de los que sobreviven. A ver, aquí me ha salido un aviso. Este es de los que tenemos una actualización para ti en otro momento. Bueno, este es de los que sobreviven al viaje de Magallanes y cuando vuelve a su Jerez natal, todo feliz, ¿no? Se encuentra que su mujer, Catalina del Mercado, pues está con un chico joven, se ha gastado todo el dinero que le ha dado la corona, incluso ha vendido la casa, y el hombre podía haberse llenado de indignación, ¿no? Y haberla llevado a un programa de estos de la tele, ¿no? Pero el hombre lo que dice, pues se hace al mar. Esa es la cosa que tienen los marinos de esta época, ¿no? Que en el mar encontraban siempre consuelo, aunque parezca una paradoja. Y vuelve al mar y termina haciéndose un piloto muy importante en los canales patagónicos, ¿no? Y de hecho nos deja también un libro, en este caso un derrotero de los canales patagónicos, ¿no? Escrito por Ginés de Mafra, este hombre, que es otra persona, desde luego, de quitarse el sombrero, ¿no? O sea, es un jerezano. Y aquí, cuando yo vivía por aquí, preguntaba y casi nadie lo conocía. Una pena. Bueno, pasamos a los barcos. Este submarino, C3, empieza la guerra civil, los submarinos caen todos del lado republicano y en ellos pues hay mucha muerte, porque se suponía, a los oficiales se les consideraba per se que estaban alineados con Franco y hay mucha purga, fusilan a muchos. E incluso en algún submarino le llamaron a Rusia y pusieron comandantes de submarinos soviéticos. Los submarinos, bueno, el caso es que está en una patrulla en superficie muy cerca de la entrada de Málaga, cuando de pronto salta por los aires y se hunde con -5 que iban fuera, porque era la patrulla en superficie, pues todos los pobres que iban dentro, que son 34 y que ahí siguen, es una tumba protegida y así está reconocida. Pues son personas. Una guerra civil es una cosa muy... Porque además eso es como un hachazo, y si te coge aquí, te coge aquí. Y si te coge acá, te coge acá. Lo malo, lo peor que te puede pasar es que te coge aquí perteneciendo ideológicamente a los de allá, que esto también pasaba, ¿no? Entonces ahí habría gente de todo tipo de condición, pero bueno, no tuvieron la posibilidad de dar una opinión y se fueron al fondo del mar y allí están. Yo recuerdo... Había a bordo 2 marineros, Arsenio Lidón e Isidoro de la Orden, que eran las 2:18 de la tarde, iban a la popa con la basura de la comida, porque entonces se tiraba al mar, hoy en día eso es impensable, pero entonces se tiraba al mar, iban cabreados, porque eran las 2:18 y no les habían relevado, como tenía que haber sucedido a las 2, ¿no? Lo que nosotros en la Armada llamamos rajando, ¿no? Y entonces estos sobrevivieron gracias a ese detalle. Yo hablé con uno de ellos, con Arsenio Lidón. Bueno, el caso es que estos son también, es otra de las cosas, ahí están los pobres, ¿no? Que ellos, ¿no? Pues nunca expresaron, a lo mejor no lo sé, opiniones políticas, pero ahí está, a mí me da mucha pena. Yo recuerdo que estuve embarcado, entonces en Málaga atracaba uno de los yates más grandes que había en el mundo, que era propiedad de el cofundador de Microsoft, Paul Allen. Un pedazo de yate, se llama el Octopus, lo podéis mirar en internet. No me voy a enfadar, podéis mirarlo. Paul Allen, un superyate, imaginaos lo grande que era, que se abría ventralmente por la popa, lo que hace el portaaviones nuestro, el Juan Carlos I. Y por ahí salía un yate más pequeño porque medía 150 metros, el yatecito. Y un yate más pequeño para ir a donde no podía entrar el yate grande, y también llevaba a bordo un submarino amarillo que podía bajar hasta 5.000 metros. Bueno, aquello era... Y bueno, me llama el almirante de la flota y me dice: oye Luis, coño, nos han ofrecido el yate de Paul Allen para ir a buscar el Reina Argente, que en esa época, y sigue siendo, el objetivo número 1 del patrimonio sumergido. Y allá fui, ¿no? Y bueno, cuento esto porque es que este yate, es que lo sorprendieron justo encima, en la vertical, de esta tumba protegida. Y entonces la Guardia Civil lo cogió, lo llevaron a tierra, y camino de tierra, luego me lo contaba el capitán, un finés muy simpático, y me decía: no, camino allí, no sabíamos dónde nos llevaban, no sabíamos, decíamos, nos meterán en la cárcel, no, hombre, España tampoco somos tan...
Bueno, el caso es que llamamos al jefe y el jefe nos dijo, ofreceros a la Armada para lo que quieran. Y allí en la Comandancia Naval de Málaga, pues se ofrecieron al comandante naval, el comandante naval llamó a Madrid, y al final, pues a buscar, porque tenía a bordo unos métodos para expediciones submarinas impresionantes. Yo he mandado el barco de buceadores de la Armada al Poseidón, para nada que ver, ¿no? Y entonces allá fuimos a buscar el Reina Argente, esa es otra historia. Pero bueno, ahí tenemos el submarino C3. El Castillo Olite, qué triste final. Resulta que están, después de haber atravesado el ejército de Galicia, España de oeste a este, llegan a Vinaroz, aquel famoso baño en el Mediterráneo, y de pronto están celebrando una corrida de toros en Villarreal, en honor a los combatientes, y los llaman Cartagena se ha rendido. Eran los estertores ya de la guerra civil, faltaban 3 semanas, de hecho, para que acabara. Y Cartagena se ha rendido. Vamos allí a desfilar. Imaginaos cómo irían aquellos hombres. O sea, después de 3 años combatiendo y que por la noche, como por la noche no había combates, pues por la noche cenando, se reunían los que habían sobrevivido al día y al día siguiente se volvían a reunir y ya faltaba otro que había estado el día anterior. O sea, debía ser psicológicamente una tensión tremenda, ¿no? Y de repente la guerra ha terminado. Y allá van todos. De hecho, en el rol del Castillo Olite aparecen 186 personas que no se sabe quiénes son, muertos, pero que se habían colado para ir a Cartagena, querían ver el final de la guerra. Incluso había 17 chicas, novias de alféreces, de soldados, que iban también, bueno, murieron todos. El caso es que estos llegan allí a Cartagena, en realidad eran 29 barcos, y ellos pensaban que, no tengo el láser aquí, pero bueno, pensaban que a la entrada de Cartagena se iban a encontrar el resto de barcos, pero no había ningún barco allí. Y no sabían qué pasaba, no entendían nada. Ese avión que aparece ahí es porque sale un Heinkel de 60, que era un avión de los franquistas, y a la vez al pasar por encima, y estos pobres lanzan las gorras al aire pensando que los están saludando, ¿no? Y van a una muerte segura, como pasó, porque les dispararon un cañonazo en la bodega número 3, donde un grupo de artillería ligera que había embarcado llevaba la munición, aquello reventó por dentro, ¡plá! Bueno, cosas que pasan en la guerra, pero es que este barco no tenía comunicaciones. Entonces, no sabía que el resto de barcos les habían avisado desde Burgos para que se salieran de allí, porque las baterías de costa eran muy peligrosas, como certificó este pobre barco. Bueno, el caso es que los hundieron. Ahí tenéis el palo que señala. En su día también había escrito yo un libro, una novela, Perdidos en la memoria, porque, claro, esto Franco no le gustaba mucho tocar este tema porque representaba un error grosero de planeamiento, un barco sin radio que había ido allí y tal, no sé qué, no se le podía haber avisado de que se fuera, ¿no? Entonces a Franco no le hacía mucha gracia. Luego llega la transición, que se decidió que ni unos ni otros, y luego pues llegó la memoria democrática, que solo se honra a los de un lado. Y por eso en este último libro que habéis mencionado, el de Detente Bala, pues vuelvo a hacerles un homenaje de otra manera, pero vuelvo a hacerles un homenaje. El caso, lo peor de esto, y este es el renglón torcido, porque en la guerra estas cosas pasan. La guerra no había terminado. Y entonces, pues te pueden pegar un cañonazo y te hunden. Pero después, en el año 54, un tal Lavín, Ramón Lavín, un bilbaíno, en esa época estaba la chatarra, valía muchísimo dinero, y compró el pecio, con goma d'or lo explotó, ahí murieron 1.477 personas que estaban allí en las bodegas, y claro, salieron ahí los cuerpos, aquello fue horrible, ¿no? Y después, por si quedaba algo, fue cuando se extendió el muelle de Escombreras para convertirlo en la mayor refinería del Mediterráneo, y si quedaba algo, allí quedó sepultado. Esto para mí es el verdadero crimen y el verdadero borrón, vamos a llamarles, estamos llamando pues puntos oscuros, ¿no?, de la historia. Aquí tenemos el Guadalete, uno de mis ojitos derecho, ¿no?, el último barco español hundido con víctimas mortales, en este caso 34, un dragaminas, que lo habíamos traído de Alemania en la época de la guerra, pero era un barco que tenía muchísimos problemas, el carbón era muy malo, y le bastó un temporal fuerte, sí, pero un temporal de levante. Él quería ir de Ceuta
a Melilla, y cuando iba, pum, el Levanto lo iba pegando tal, se dio cuenta que aquello no había manera de ir a ninguna parte, porque entonces el comandante decidió dar la vuelta. Pero el carbón era tan malo que no tenía presión ni para dar la vuelta, imaginaos la angustia. Y al final el comandante da la orden de quemar todo lo que haya de madera para recibir presión durante 3 minutos suficientes para poner las revoluciones de 90, que era lo máximo que daban en ese momento, a 120, y tener arrancada de manera que pudieran, y lo consiguieron, dieron la vuelta para volver a Ceuta. Pero en ese momento ya, claro, al ponerse de popa a la mar, de popa al viento, la mar era como una zarpa que los iba cogiendo, ¿no? Y como el barco tenía muchos defectos, pues se inundaba, se quemaba el carbón, así hasta que al final, bueno, se hundió. Pero bueno, pasó en el año 54, insisto. Pero es que el otro día me llama una persona y me dice, oye Luis, que estamos promoviendo, a ver si nos puedes ayudar, que estamos promoviendo, porque de los cuerpos que se encontraron, se enterraron, la mayoría en San Fernando y 4 en Ceuta. Uno de los de Ceuta que aparece ahí no estaba identificado, ¿no? Entonces se había reactivado una asociación de supervivientes, quedan 2, para ver, se había mandado a la ministra para ver si se le podía hacer un ADN, como se hace ahora, ¿no? Para saber quién es en realidad este marinero que está enterrado en ese nicho, ¿no? Y yo, bueno, pues me preocupé a través de la gema, como le escribí a Antonio Piñeiro, oye, a ver si podemos ahí empujar un poco y tal, no sé cuánto, y me contestó, mira Luis, no hay nada que hacer, la ministra ha dicho que no, y es que no. Joder, coño, a mí me parece un poco, ¿no? Si se puede intentar, se intenta, luego ya veremos, y si se consigue saber quién es, pues fíjate, la familia a lo mejor le importa más o le importa menos, pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? Bueno, estas son las cosas que yo llamo esos renglones torcidos, ¿no? Aquí tenemos, ¿por qué traigo aquí al Baleares? Tenemos aquí una persona que conoció de cerca familiarmente la tragedia del Baleares, Miguel, ¿verdad? Comandante, pues era pariente, era el hermano del abuelo de Miguel, y no traigo tanto al Baleares porque el Baleares fue hundido en una acción de guerra, el combate de Cabo de Palos. Fue un encuentro fortuito, la verdad, entre un grupo de destructores republicanos y el Canarias y el Baleares, que estaban escoltando unos buques preciosos, en ese momento preciosos por su contenido, que era combustible, y hacía mucha falta, ¿no? Y entonces, bueno, una refriega allí de noches, el destructor Lepanto lanzó unos torpedos, alcanzó al Baleares, se hundió. Murió mucha gente, una mortandad tremenda. Pero lo traigo, ahí veréis ese 13 grados, 13 millas, que es un poco raro, ¿no? Ahí. Pues esto es un documental del hundimiento, ahí se ve, se intuye. El hundimiento, hay un submarino que está a punto de salir a superficie, esto es un ejercicio en 1944. Y esto es un submarino que está a punto de salir a superficie, a terminar el ejercicio, y eso es un momento crítico del ejercicio, cuando el submarino va a salir, pues que no haya un barco en las proximidades, pero justo allí venía, ahí lo veis, el Lepanto precisamente, que por eso lo he traído aquí, ¿no? El mismo Lepanto que hundió al Baleares, pues ahí venía y finalmente lo alcanzó en mitad, con la roda, ¡pumba!, en mitad del barco, y se fue a pique. El único superviviente fue una silla de madera que apareció allí flotando, y el resto pues se fueron al fondo del mar frente a Sóller en Mallorca. Entonces también son de estas cosas, ¿no?, que te quitan, te llenan un poco el ánimo. Fíjate qué mala suerte, ¿no? Estos tíos que estaban allí ya terminado su ejercicio, volvemos a casa, mi mujer esta noche me va a preparar unos huevos con chistorra que me encantan. O sea, todas esas ilusiones, ¿no? Pues es como, ¿no? En fin, ¿qué decir del San Telmo? Año 1919. El San Telmo, 1819, perdón. El San Telmo forma parte de una agrupación de 4 barcos que se mandan a Perú, precisamente porque están empezando a ver las primeras revueltas, ¿no?, contra los españoles allí, pero eran barcos malos, teníamos en ese momento una flota horrible. De hecho, uno de los barcos se tuvo que dar la vuelta, el navío Alejandro, porque son barcos que negoció el zar de Rusia, personal y directamente con el rey de España, con Fernando VII, y eran barcos
Vamos, no servían para nada. De hecho, este barco estaba haciendo tanta agua que el navío Alejandro, que se tuvo que dar la vuelta. Quedaron 3, eran 4, quedaron 3, siguieron, y la fragata Mariana y la fragata Prueba, fragata Primorosa Mariana se llamaba, y la fragata Prueba ven por última vez al San Telmo en 72 grados sur y ya no lo ven más. Se van, llegan al Callao, y en ese momento, por esas fechas, llega al Callao también un marino británico de nombre William Smith, y dice haber descubierto un continente nuevo, la Antártida. Pero dice que allá ha encontrado un navío español de 74 cañones y que, bueno, no sabe muy bien que allí no había nadie. Obviamente era el San Telmo, ¿no? Esto es importante porque hoy en día la Antártida se sigue teniendo por su descubridor a William Smith, cuando no es verdad. Los 644 hombres que iban a bordo, aunque sea a título póstumo, son los verdaderos descubridores de la Antártida, ¿no? ¿Qué hace España por esto? Nada. En el 2008 hubo un intento allí, pero luego la crisis, no había dinero, bueno, no se hizo nada. Ahí tenéis unos restos que se han encontrado en la zona. Esos restos son muy curiosos porque están en cuevas practicadas en el hielo. Claro, lo que te mata allí no es tanto el frío como el viento gélido, ¿no? Entonces es el iglú, la teoría del iglú. Si tú consigues hacer un tal y te metes allí, pues no es que te mueras de calor, desde luego, pero por lo menos no te azota el viento helado, ¿no? Y allí han encontrado, sobre todo, suelas, restos de calzados españoles, con lo cual se certifica. Pero esto es como esas películas de CSI Miami, ¿no? Que esto no es una prueba definitiva, es un indicio, ¿no? Pero muy fuerte. Y además, huesos de cerdo, siempre lo cuento, seguramente muchos me lo habéis oído contar. Huesos de cerdo, importante, porque los españoles no nos comíamos al cerdo. Nos comíamos a todos los animales que se embarcaban vivos, entonces las cabras, las vacas, tal. Todo eso no los comía, pero al cerdo no. Porque el cerdo tiene una virtud que no tiene ningún otro animal, que es una capacidad de supervivencia por encima de lo normal. De manera que una de las peores muertes que existía era cuando la mar, la navegación a vela, te lanzaba contra unos arrecifes, y entonces de eso era muy difícil escapar, porque imaginaos, con propulsión eólica tirando, es muy difícil, ¿no? Porque la mar tiene mucha fuerza, y en ese momento entonces se cogía, se le ataba una piola, que es un cabito muy chiquitín, a la pata trasera del cochino, y se tiraba al mar, y el cochino sobrevive. Llega a tierra y ¡ping!, echa a andar allí despavorido. A eso se le ataba otra de mena mayor, cada vez un cabo mayores, hasta que al final pues ya era un cabo tal, y por ahí se descolgaba un marinero menudito, ¿no? Y lo hacía firme, y por ahí el cerdo salvó muchas vidas. Y ahora es curioso, porque en estas cuevas encontramos huesos de cerdo. Eso es como certificamos que aquí estuvieron los españoles, ¿no? O sea, me parece curiosísimo, y de luego un barco al que debíamos prestar más atención. Vamos terminando y llegamos a la parte final, que el copyright es de mi amigo Carlitos Rey, que nos mandó un correo a toda la promoción contando estas historias. Son los otros trafalgares, les llamo yo, ¿no? Los otros mangazos que nos han pegado los británicos, ¿no? Que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, y sin embargo aparecen como si fueran suyas, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlitos, que lo mandaste? Empezando por Pocahontas, que no ha visto Pocahontas hoy en día mundialmente famosas, y el capitán John Smith, pues no era Pocahontas. Esto es una historia robada, porque realmente el capitán era Juan Ortiz y la princesa india era Ulele. Y esa historia es real y nuestra, pero Hollywood es Hollywood y nos lo han mangado, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Robinson Crusoe, que no es otro que Pedro Serrano, que naufraga y pasa las mismas vicisitudes que nos cuenta Daniel Defoe en su Robinson Crusoe, como si fuera un marino británico. Mentira. Pedro Serrano es otro hurto de el mar de Oces. Ahí lo he tapado porque me da esta vergüenza. Que los británicos le llaman el paso de Drake, pero no contentos con eso,
certifican, esto lo he visto yo en los libros de historia de mis hijas que estudiaron cuando yo estaba en la OTAN en colegios internacionales, y yo veía allí y decía, porque Drake dio la primera vuelta al mundo con su barco, la Golden Hind, en 1577, y eso fui yo allí a protestar, que decía, pero qué cojones, ¿qué estáis contando aquí? Si el primero fue Juan Sebastián Elcano, y no sé cuál, no entendían mi ira, mi cólera. Vamos, es que es un robo a mano armada. Y en la de al lado, que pone Mar de Oces, porque hay un slang de estos, ponía ahí, Paso de Drake o Mar de Oces. No, Mar de Oces, porque el primero que lo pasó fue Francisco de Oces, capitán de la San Lesmes. La San Lesmes era un barco de la segunda expedición a las Molucas, en la que muere Elcano, que he contado antes, y también el comandante de la expedición. Pasan el esto de Magallanes, los canales patagónicos, y cuando desembarcan al otro lado les pasó justo lo contrario que a la primera. A la primera les costó horrores pasar los canales patagónicos, y cuando llegaron al otro lado se encontraron un mar tan plácido que le llamaron Pacífico. A esto les pasa lo contrario. El cruce de los canales patagónicos fue placenterísimo, pero al llegar al otro lado se encontraron, algunos supervivientes dijeron que nunca habían visto un temporal tan furioso, y la San Lesmes sencillamente desapareció. Y la dimos por perdida durante muchos años, pero este barco ha escrito una de las historias más vibrantes de los barcos españoles y poco conocida para lo que es, ¿no? Porque 186 años después, un navegante británico muy conocido, pues llega a lo que hoy es la Polinesia Francesa, y lo que hoy es la Polinesia Francesa, allí en el archipiélago es las Vanuatu, en una isla concreta, la isla de Amanu. Ahí descubre una extraña civilización de polinesios, de ojos claros, que saludan levantando la mano al modo europeo, que tienen nociones de la Santísima Trinidad, que conocen el clavo de clavar, ¿no? Que conocen también el mosquete, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo, no es una prueba definitiva, pero hay una evidencia muy fuerte, porque es que además, para colmo, la San Lesmes, esta expedición salió de La Coruña, contrariamente a las expediciones españolas que salían de Sevilla o de Sanlúcar, pues esta salió de La Coruña, de manera que este barco, la San Lesmes, estaba construido allí en La Coruña, y sus 50 personas que constituían la tripulación eran gallegos. Y ahora llegamos allí y nos encontramos la única isla de la Polinesia donde lo que le sacan a la tierra lo guardan en hórreos. Hoy también lo podéis ver ahí en hórreos en la Polinesia. Ponéis eso y veréis, todavía algunos se mantienen desde aquella época. Es decir, fijaos qué página tan bonita de la historia de España, que llega, o sea, los españoles, me vais a perdonar que lo diga así, pero es que somos unos cabrones. Sobrevivimos a todo, joder, vamos allí y al final estos tíos salen adelante, crean una nueva cultura allí, en fin, todas estas cosas. Y están demostrando ahora que era la San Lesmes, y lo están demostrando un grupo de australianos, porque también nos preguntamos si tocó en Australia antes de... ¿Sabéis que lo de tocar o no tocar en Australia es muy importante? Porque hay quien dice que sí, y parece ser que este barco tocó en Australia, desde luego sí en Nueva Zelanda. Y bueno, esta es la historia de San Lesmes, que la verdad es sorprendente, y que no acaba ahí porque los españoles teníamos la costumbre, cuando íbamos allende los mares, de traernos semillas de arbustos, de frutales que no conocíamos, ¿no? Y por toda España crecen, tú ves un hayedo por ahí, ¿no? Y de pronto entre las hayas, ¡prim!, hay un árbol que da una fruta que crecía en Chile. Y no, esto es que fue un marino que era del pueblo y volvió y puso unas semillas, ahí está el árbol, ¿eh? Pero bueno, es que hay un árbol que se llama el metrosidero, que es exclusivo de Nueva Zelanda y genuino de Nueva Zelanda, o sea, no lo hay en ningún otro sitio del mundo, solo hay uno, y está en La Coruña. Cuando yo fui a La Coruña a dar una conferencia allí, me acerqué a verlo, y está donde está hoy la policía local. Tiene un huerto allí y allí está el metrosidero. Y digo, vengo ahí tal, que me gustaría ver, hacer unas fotos al metrosidero, porque son gallegos y hablan de otra manera. Pero si hubieran sido andaluces, si hubieran sido gaditanos, ahí viene a ver el árbol de los cojones, ¿no? Porque
resulta que tiene unas raíces tan potentes que les está destrozando y está protegido. Y ahora lo último que he sabido es que le han cortado muchos, han hecho muchos injertos y los han plantado en la avenida del Metrosidero, en La Coruña. Y bueno, pero vamos a... ¿Quién trajo ese árbol? Porque estos hombres no sobrevivieron, teóricamente, o si sobrevivieron, se quedaron en la isla. Alguno volvió. Fijaos qué reto, ¿eh? Qué reto. Y qué historia tan bonita se podía hacer con esto si tuviéramos interés en estas historias. Yo, desde luego, lo he escrito en alguna novela, pero ni caso. El escorbuto. Los ingleses dicen que el remedio al escorbuto lo encontró James Lind, un escocés, en 1747. Mentira. Porque este Fray Agustín de Farfán, como el futbolista, pues lo encontró en 1522, sencillo, muy sencillo, porque al fin y al cabo el escorbuto es una avitaminosis, ¿no? Y este hombre pues vio que era una avitaminosis, vio los que iban cayendo víctimas del escorbuto, los estudiaba y tal, y dijo, esto se soluciona con vitamina, ¿no? O sea, al final es vitamina C, que son estos los cítricos, ¿no? Pero esto lo descubrió pues mucho tiempo antes del escocés, pues nada. Cualquier libro que miréis verán que se le atribuye a ellos. Ya vamos terminando. Este es otro detalle importante, porque hay una corriente en el Pacífico que nosotros le llamamos la corriente del Perú. Pero los sajones le llaman la corriente de Humboldt. Cuando está perfectamente detallado en este libro que escribe este jesuita, José de Acosta, que dice algo así como historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas, y descubre esta corriente, que esta corriente es importantísima, porque es la que da vida al Pacífico y la que da vida a la vida animal del Pacífico, y hoy en día la pesca, todo esto depende de esta corriente. Y esta corriente es la corriente que nosotros en España nos reunimos, hicimos una reunión para ponerle el nombre de corriente del Perú. Nada, no hay nada que hacer. Corriente de Humboldt y listo. En fin. Bueno, terminamos con esto del que ya hemos hablado un poco de esto, pero cuando William Smith... O sea, nosotros sabíamos de la Antártida en 1603, cuando Gabriel de Castilla la vislumbra. Lo cuenta en su cuaderno de bitácora, tal, la ha vislumbrado, nada más. Pero luego en San Telmo tenemos noticias de que se perdió allí. De hecho, James Waddell, que era el oficial británico al mando de la zona, lo cuentan, porque los ingleses lo cuentan, y ahí lo podéis ver. Bueno, está en inglés, pero no sé si se lee. Santi, ¿se lee? Sí. Tú que tienes buen inglés, léenoslo. Varias piezas del naufragio fueron encontradas en las islas occidentales y aparentemente el armazón de un barco de 74 cañones, que hace lo más probable que sean los restos de un barco español de ese calibre, que estaba desaparecido desde el año 1818, cuando estaba en tránsito hacia Lima. En una playa principal de la isla, que he llamado Smith's Island, en honor del descubridor, se encontraron una serie de huesos de foca que aparentemente habían sido matadas años antes, probablemente para alimentar a la datación del barco naufragado, lo que sugiere el recuerdo melancólico de que varios hombres habían fallecido en esa costa. Efectivamente. Pero es que además los ingleses hacen un levantamiento cartográfico y a una isla, como lo veis ahí, le llaman Telmo Island. ¿Qué más pruebas hacen falta? Pues no, la Antártida la descubrieron los ingleses. Así que, y bueno, esto es todo. Las otras muertes en Trafalgar, que son estas cosas que hemos perdido por desidia al final, por desidia, porque si pusiéramos un poquito más de interés y la verdad si tuviéramos un poquito más de dinero para estas cosas, que se podía tener, pero bueno, el caso es que no lo tenemos, no lo hacemos,
y estas cosas no constan como nuestras. Y yo no quiero terminar esta conferencia sin dos palabras muy importantes, que son Gibraltar español. Santi, muchas gracias. Nena, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. No es nada nuevo en esta Real Academia acoger con cariño y admiración a este ilustre marino con un importante bagaje como articulista y escritor, y que ya pasara por nuestra academia hace algún tiempo para hablarnos de otro ilustre marino vasco, Blas de Lezo. Muchas gracias, querido Luis, porque siempre pones el listón de tus reflexiones, estudios e investigaciones con un estándar de calidad muy difícil de superar. Y si para el título de esta conferencia tomaste un verso del himno de la Armada y la muerte en Trafalgar, permíteme tome yo la última estrofa del mismo para recordar a dos grandes personalidades muy queridas para nosotros, al autor de la letra, José María Pemán, gaditano, y P. Martín, segundo apellido de Pemán, y al autor de la música, el jerezano y académico de número de esta Real Academia, Germán Álvarez Beigbeder. Soñando victorias, diciendo cantares, marinos de España, crucemos los mares, delante la gloria, la leyenda en pos, debajo las voces de nuestros caídos y arriba el mandato de España y de Dios. De España y de Dios. De España y de Dios. A continuación me complace ceder la palabra al presidente de la Orden de Santa Bárbara, don Julián Calvo Romero, para realizar una breve salutación a tan distinguido auditorio. Tiene la palabra. Con la venia. Concedida. Bueno, pues mis palabras no pueden ser más que de agradecimiento. Agradecimiento a Luis Moya. Luis Moya, por haber accedido a regalarnos este ratito de historia y de reflexión, porque evidentemente has puesto sobre la mesa mucha historia de la que sabemos que eres un ilustrado, pero sobre todo has puesto también reflexión, y eso es de agradecer también. También quiero agradecer al presentador, a Paco Antonio, lo conozco desde que éramos niños prácticamente, y es una persona muy culta y muy erudita dentro de lo que es la historia, es profesor de historia, y bueno, al almirante por haber venido, a Juan Castañeda, al comandante Aguilar Cabanilla y a todos los que estáis aquí. Perdonadme que no os nombre a todos. Agradeceros que hayáis venido, a la Academia de San Dionisio por acogernos, y quisiera recordar un par de cosas. Tenemos una exposición abierta hasta el día 22 en los claustros de Santo Domingo, dedicada a la Armada, que la inauguramos el pasado día 8, sábado, que vino el Congein, el general de división de la Infantería de Marina, un hombre súper agradable, estuvo hecho un rato con nosotros y se lo tuvo que pasar muy bien porque fue el último en irse. Cuando normalmente a estos sitios dice, vale, que me tengo que ir, y se van, pero que va, este fue el último, este es el cerrojo. Y entonces, pues, como decía antes Juan, es el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen de Jerez,
que probablemente haya sido el acto más importante en los 2 o 3 últimos siglos, porque vino el rey Alfonso XIII con su mujer, el Consejo de Ministros, hicieron aquí dos consejos de ministros aquí en Jerez, y fue el año 25 fue horroroso en aquello entonces, históricamente, política, social, etcétera, etcétera. Y entonces, como nosotros, la asociación nuestra, la Orden de Santa Bárbara, lo que hace son temas culturales, conferencias, exposiciones, mesas redondas, pues se lo dedicamos a la Armada, porque la Virgen del Carmen es la patrona de los marinos. Entonces os aconsejo que vayáis a ver esa exposición, que es un pequeño... una pequeña pincelada, porque la Armada es muy grande, tiene mucha historia, tiene muchas cosas, pero por lo menos acercársela a los jerezanos que no la conocen tanto, a vosotros que os vamos a contar, pero sobre todo a los jerezanos que no la conocen. Y habéis hablado Luis Moya también de los marinos ilustres, que se ha editado, la Asociación Filatélica Jerezana ha editado 6 sellos que se la han dedicado a 6 marinos ilustres jerezanos, Grandallana, José Luis Díez, y el último lo descubrimos el día 8, allí delante del Congein, que era Durán González. Entonces, este sábado, pasado mañana, a las 10 de la mañana, vamos al Panteón de Marinos Ilustres, que se va a hacer entrega tanto al museo como al archivo y al panteón. Se va a hacer entrega por parte de la Asociación de Filatélica de esa colección de sellos, y va a ir también la familia del jerezano Durán González, de los cuales algunos están aquí presentes. Y vuelvo a deciros muchas gracias, y a ver si podéis ir a ver la exposición. Gracias, querido Julián, por tus cariñosas palabras, y te animo a continuar en esa labor tan importante y tan prestigiosa como es la de estar siempre al servicio de las instituciones de nuestro ejército. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 18 del presente mes de noviembre, a las 19:30 horas, para asistir a la toma de posesión como académica de número de la ilustrísima señora doña Alejandra Guerra Castellano, académica de número electa. La contestación al discurso de ingreso estará a cargo del académico de número, el ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso. A continuación, por gentileza de la Orden de Santa Bárbara, tomaremos una copa en la planta baja y biblioteca. Y sin más consideraciones, se levanta la sesión. Pero vamos a... Bueno, pues no podemos dejar que se vaya Luis sin llevarse por lo menos un recuerdo nuestro. Le hemos hecho un diploma de la Orden, agradeciéndole el paso por la Orden de Santa Bárbara y por la Academia de San Dionisio. Me dio este libro afuera. Sí. Muchas gracias, Luis. No te olvidaremos. Y espero que nos veamos más veces. Ha presumido de que conoce mucho de él, entonces pues le queríamos hacer un regalito de la tierra, le pensábamos regalar un caballo, pero para que no tuviese conflicto en casa, pues le vamos a regalar una botellita de vino. Pero es anunciado non plus ultra. Yo te lo agradezco, y además, ya te adelanto que esto que me quedan aquí, esta botella... Cae. No, cae no, la pondré debajo de la almohada, porque zafra, es que toma. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Luis. Muchas gracias a todos vosotros. Y nos tomamos una copita. Y nos tomamos una copita abajo, ¿no? El libro de la historia de la
Academia. Ahí tienes, te verás. No, quizás no, porque a lo mejor fue, porque ha llegado hasta el 18. No sé si fue antes o después, pero si es hasta el 18, por el apellido te encontrarás. No se merece.